Muy buenas, queridos amigos. Quisiera en este día hablar acerca de la fe en pausa, cuando orar ya no es tan fácil. En esa semana que estamos hablando que Jesús pasó momentos difíciles y al hablar de este día estamos ubicados en la mitad de una semana de tensión espiritual. Jesús ha confrontado al sistema religioso, ha hablado de traición y los discípulos comienzan a percibir que el camino a la cruz se está acercando. En ese clima de incertidumbre, muchos creyentes hoy pueden verse reflejados. Hoy hablaremos acerca de una experiencia espiritual difícil pero real, cuando orar ya no es tan fácil, cuando la fe parece haberse puesto en pausa y lo que antes fluía con naturalidad ahora cuesta. Hay momentos en la vida espiritual donde lo que antes nos fortalecía, como la oración o la lectura bíblica, comienza a sentirse distante o aún vacío. Para algunos, esto puede ser profundamente angustiante, generando sentimientos de culpa o confusión. ¿Dónde está Dios cuando no lo sentimos? ¿Está mal que no tenga ganas de orar? Este episodio busca abrir ese espacio de sinceridad para reconocer de que en la fe hay desiertos y que esos lugares no son señales de abandono divino, sino de transformación. No siempre la oración fluye como un manantial. Hay etapas en la vida donde orar cuesta, donde no sabemos qué decir o simplemente no tenemos ganas. Desde la vida cristiana, esto ha sido llamado la noche oscura del alma, una expresión para describir esos periodos de desolación en los que el alma no experimenta consuelo. Es importante reconocer que esta sequedad no es señal de que Dios se ha alejado, sino que puede ser que está trabajando en lo profundo de nosotros. La psicología, por su parte, ha abordado este tema desde el campo de la psicología de la religión. Kenneth Pargamen, uno de los referentes en esta área, ha estudiado cómo la crisis espiritual puede ser parte de un proceso de maduración y no necesariamente un retroceso. Las personas que enfrentan estas pausas en su vida devocional y que con acompañamiento adecuado atraviesan el proceso suelen emerger como una fe más profunda y resiliente. Desde el psicoanálisis, Carl Jung también planteó que el camino espiritual incluye un descenso al inconsciente o sombra, una confrontación con nuestra contradicción más profunda. En términos bíblicos, esto es lo que vemos en muchos personajes que tuvieron que pasar por desiertos: Moisés, Elías, David, el mismo Jesús, y tuvieron que pasar por ello como una experiencia de sentir cómo Dios guarda silencio y es parte del proceso espiritual que siempre Él utiliza. En Romanos 8:26, Pablo dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje es un bálsamo a quienes no logran articular una oración y nos recuerda que aún en nuestra incapacidad, Dios está presente, orando con nosotros, intercediendo desde dentro. Muchas veces confundimos la oración con el cumplimiento de una fórmula, pero orar no es solo hablar. Es también estar ante Dios, aún en silencio. Ya es una forma de oración. Teresa de Ávila lo decía: orad es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. La fe no siempre se mide por la intensidad emocional de nuestras oraciones, sino por la decisión de permanecer aun cuando no sentimos. En el lenguaje psicológico, esto es resiliencia espiritual, la capacidad de sostenernos y sostener el vínculo con lo sagrado aún en medio de sequías internas. Desde la terapia cognitivo-conductual se trabaja con el reencuadre, que es mirar una situación desde otra perspectiva. En este caso, podría verse la sequedad espiritual no como una ausencia de fe, sino como una etapa de consolidación. Así como en el cuerpo hay momentos de reposo que son necesarios para el crecimiento celular, también en el alma hay pausas que nos permiten madurar la confianza en Dios más allá de lo sensorial. David también experimentó este vacío. En el Salmo 42 del 3 al 5 nos dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Aquí nos habla de dolor, pero también de una declaración de esperanza en medio del dolor. También vemos a Jesús en Getsemaní, donde su oración fue angustiosa e intensa y silenciosa. Lucas 22:44 nos dice: y estando en agonía, orando más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La oración profunda no siempre es ordenada ni serena. A veces es lucha, lágrimas y silencio prolongado. Quiero proponerte un ejercicio práctico: la silla vacía. Coloca una silla vacía frente a ti, siéntate y en silencio o en voz alta habla con Dios como si Él estuviera sentado allí. No te preocupes por decir lo correcto, solo habla o quédate en silencio. Llora si necesitas y si no sientes nada, simplemente quédate. Este acto simbólico te va a ayudar a reconectar con la presencia aun cuando el corazón se sienta desconectado. Es una forma terapéutica y espiritual de sostener el vínculo con Dios en tiempos de sequedad.
Este tipo de ejercicio también es trabajado desde la terapia gestálica, que usa el recurso de la silla vacía para elaborar emociones difíciles desde la espiritualidad. No es solo un recurso psicológico, sino una invitación a permanecer en lo sagrado, aun cuando no hayan palabras ni certezas. Al concluir, quisiera decirte que si estás pasando por una etapa donde orar se ha vuelto difícil, no te castigues. Es posible que estés atravesando un terreno sagrado donde Dios está trabajando en silencio. La fe no es ausencia de dudas o de vacíos, sino la decisión de seguir caminando aún cuando no lo ves en el camino. Recuerda que los silencios de Dios también enseñan, y aún sin palabras, tu alma puede seguir orando. Señor, hoy te buscamos aún sin palabras. Si nuestra alma está en pausa, te pedimos que hables en silencio. Sosténnos en la fe mientras atravesamos esa noche oscura y recuérdanos que nunca te alejas de nosotros. Amén.